Bienvenidas por fin a vuestro nuevo podcast de crímenes reales favorito. Soy Karima, vuestra host, y esto es Crimes. Si supierais cuántas veces he grabado este episodio, diríais, maybe it's not your path, a lo mejor no es tu camino, pero soy muy persistente, muy persuasiva y lo quiero conseguir. Ay, en fin. Tenía muchísimas ganas de comenzar ya a grabar y de poderos explicar los casos para que estemos todas perturbadas juntas. Ya sabréis, los que me conocéis y los que no, pues lo sabéis ahora. Me encanta todo lo que tiene que ver con lo spooky, con las películas de miedo y whatever. Y obviamente pues el true crime como a la mitad del universo. También he pensado que no hay mejor contenido que escuchar que un buen podcast de crímenes reales mientras estás cocinando, mientras te estás maquillando, te estás duchando, es que whatever, cualquier cosa que haces combina bien con un crimen real. Hoy, al ser el primer episodio, he pensado que a lo mejor os podría traer un caso así como un poquito más digerible. Es una historia de amor, de drogas, de despecho y obviamente de muerte. Because we're talking about true crime. Entonces, vamos a contextualizarnos un poquito. Estamos en verano de 2022 en Ohio. En concreto nos encontramos en Strongsville, que es un suburbio de Cleveland, y se dice ser que es uno de los mejores pueblos de ese estado para vivir, básicamente porque con sus 46.000 habitantes hay una vibra muy tranquila, muy para criar a tus hijos pequeños. Probablemente los niños después cuando crezcan y tengan 16 años se quieran ir de ahí porque obviamente no hay absolutamente nada. En fin. Ese verano de 2022, igual que todos los veranos, los adolescentes pues salieron y hicieron cosas de adolescentes un poco imprudentes, conducir ensustanciados, cosas en general que no deberían. Y nuestros protagonistas de esta historia, Mackenzie, Dominic y Davion, no son la excepción. Lo que ocurrió la madrugada del 31 de julio, eso no se lo esperaba nadie. Pilló por desprevenido a todo el mundo, o debería decir, a casi todo el mundo. Dominic y Mackenzie se conocían desde pequeñitos porque habían ido a la misma escuela. Realmente nunca habían tenido ningún tipo de relación. De hecho, nunca hubiesen llegado a pensar que sus vidas se entrelazarían de esta manera. Lo dudo mucho. Pero sí que es verdad que una vez se hicieron mayores me refiero a adolescentes, pues comenzaron a frecuentar los mismos sitios, comenzaron a tener gente en común y comenzaron a salir de fiesta por los mismos sitios. ¿Qué pasó? Pues que se pillaron el uno del otro y comenzaron a salir. Él tenía 20 años, Dominic, y ella tenía 17, Mackenzie. Se vieron involucradas las drogas y, como os imaginaréis, ese romance pues comenzó a ser muy tóxico para los dos. Desde fuera por eso parecían la típica couple goals. Todo el mundo veía a Dominic, el típico bad boy que se había enamorado de la chica popular que quería ser influencer, famosa en TikTok, modelo, etc. Y claro, desde fuera se veía pues muy chulo, ¿no? De hecho, la madre de Mackenzie decía que eran uña y carne, no se separaban nunca, estaban todo el rato como unos tortolitos y era imposible literalmente separarlos, decía. Davion, en cambio, el otro protagonista de nuestra historia, es un soft boy. Es el típico chico dulce, bueno, amigo de todo el mundo. Fue adoptado junto a sus hermanas biológicas por una pareja de matrimonio, Jamie y Scott. Él quiere apuntarse a la escuela de peluquería para poder abrir su propia barbería y pues dedicarse a ello porque es lo que le gusta. Probablemente esa noche del 31 estuvieran los tres protagonistas, Mackenzie, Dominic y Davion, en una fiesta en casa de alguien. Y digo probablemente porque tampoco es que haya como mucha información al respecto. Todo concuerda porque probablemente en aquel pueblo no se podría hacer nada más. A medida que pasaban las horas, yo supongo que la fiesta pues fue decayendo y entonces Dominic, Mackenzie y Davion dijeron nos vamos ya, adiós, no sé qué, no sé cuánto.
y decidieron irse los tres en el mismo coche. Y no os creáis tampoco que la parejita era muy amiga de Davion. Es más, Mackenzie no se llevaba absolutamente para nada con Davion. No tenía ningún tipo de relación. Dominic sí que es verdad que se llevaba un poquito mejor con Davion, pero bueno, que sin más. Yo creo que se metió en el coche con ellos porque se estaban yendo y así pues ya de paso lo llevaban a él también a su casa. En ese momento serían las 5 y pico de la madrugada cuando comenzaron el trayecto en coche. Era un Toyota 2018, ¿vale? Para que os hagáis así un poco una idea del tipo de coche que llevaban. Es un coche así como alargado de padre y muy nuevo. Estaban ahí de camino, fumando hierba, que ya de por sí dices wrong, pero bueno, en fin, estaban ahí. Comenzaron a dirigirse a una de las calles menos frecuentadas de todo el pueblo, que casualmente Mackenzie ya había visitado una semana antes. Esa calle, esta zona, para que os la imaginéis, es bastante industrial, muy poligonal. No había absolutamente nada alrededor. Era más bien una zona en la que habría fábricas, si acaso algún tipo de nave industrial y ya está. Entonces, como bien estaréis pensando, si no hay nada alrededor, caen las probabilidades de que haya testigos alrededor. Por suerte, había cámaras de vigilancia que, aunque fuese de súper mala resolución, se podía identificar el vehículo y se podía ver como el trayecto y todo lo que había sucedido. Entonces, en el vídeo, básicamente lo que ocurre es que el coche gira hacia la derecha normal, está conduciendo completamente normal, hasta que de repente llega a una carretera recta de 1 kilómetro, comienza a acelerar hasta llegar a 160 kilómetros por hora y finalmente acaba estrellándose contra un muro de ladrillos. Casi una hora más tarde, una persona que pasaba por ahí, como os imaginaréis, se encontró con todo el percal. Yo supongo que era una persona que estaba yendo a trabajar o saliendo, que sinceramente no solo el día arruinado, sino yo creo que el año entero, en fin, traumatizada de por vida. Se encontró a Dominic como copiloto, Davion en la parte trasera y, atrapada en el asiento del conductor con una chancla pegada al acelerador, Mackenzie. Dominic y Davion no lograron sobrevivir al impacto y en cambio Mackenzie quedó con vida. Mientras Mackenzie estuvo ingresada, los médicos dijeron como que mostraba culpa, dolor, vergüenza, y en contraste a eso, sabemos también que Mackenzie hizo un comentario que yo creo que desmiente un poco ese dolor y esa culpa que se supone que sentía justo después de saber lo que había sucedido. Ella, yo creo que al ver el percal de gente entrando, saliendo, preguntándole qué había pasado, de repente dijo, pero ¿no me podéis quitar el carnet de conducir y ya está? ¿Qué estás diciendo, chica? O sea, ¿tú te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? El comentario más frívolo que puedes hacer después de saber que tu novio ha muerto. Bueno, en fin, yo flipo. Yo supongo que al principio ella no creía que fuese that big of a deal y que se pensaba que como era joven, sin antecedentes y tal, pues que no iba a tener consecuencias reales. Por otro lado, la fiscalía decía que claramente esto ella lo había hecho por la relación que tenía con Dominic y que yo qué sé, que durante el proceso de intentar terminar con la relación tóxica que tenían, pues acabó matando no solo a su novio, sino al amigo de su novio. A la que le dieron el alta, como es de esperarse, comenzó un proceso judicial en el que se juzgaba a Mackenzie de presunto asesinato premeditado. Mackenzie en todo momento, en todo el juicio, alegó que ella no se acordaba de absolutamente nada y que no sabía de hecho cómo había llegado hasta ese momento. Sus abogados, por otro lado, dijeron que ella en realidad lo que quería haciendo eso era intentar suicidarse. Yo creo por mi parte que eso es una excusa que se inventaron para intentar encajar un poco lo que había pasado, y la jueza al final les dijo que por mucho que fuese un intento suicida no le quitaba la gravedad a lo que había pasado. Ella seguía viva y las otras 2 personas habían muerto por lo que había hecho. Side note, también me parece como muy desafortunado el hecho de que los abogados intentaran alegar eso, porque es como un poco desinformar sobre cómo realmente suceden los suicidios. Normalmente la gente que se suicida nunca lo va a hacer delante de gente que conoce, lo suelen hacer solos porque sienten culpa, sienten vergüenza. En caso de hacerlo delante de gente, no lo harían delante de gente que conocen y que además gente a la que quieren, se supone. También, por otro lado, las estadísticas dicen que los suicidios de jóvenes suelen ser impulsivos, es decir, que no suelen estar premeditados. Y a todo esto, Mackenzie ya había visitado esas calles hacía justo una semana. Teníamos footage de ella visitando esas calles. Y esto obviamente hizo tambalear un poquito el hecho de que ella no se acordara de nada. That's weird. No pega mucho.
Y diréis, ok, bueno, pero puede haber visitado esas calles sin más. Y la cuestión es que, ¿por qué una chica de 19 años iba a visitar unas calles poligonales, industriales, en las que no hay absolutamente nada alrededor? Si me decís que ha ido a visitar el centro del pueblo, pues todavía os lo compro. Digo, bueno, ok, vale. Ha ido a la ferretería de Michael. Pero es que literalmente, ¿qué va a hacer una chica de 19 años en un sitio donde solo hay fábricas y naves industriales? Sola. No, es que no tiene ningún sentido. Por otro lado, otra de las evidencias que hizo denotar las claras intenciones de Mackenzie, la revelación de la toxicidad que había con Dominic, con su novio. Durante toda la relación que tuvieron hubo drogas involucradas. La relación duró 3 años, o sea que ya os imagináis un poquito cómo tuvo que ser todo eso. Y además, en el juicio los fiscales quisieron resaltar 2 incidentes que habían ocurrido recientemente, en los que se veía claramente que Mac era una persona violenta y que estaba amenazando a su novio. También, por fuentes externas, sabemos que Mackenzie posiblemente era una bully en el cole, pero esto no lo podemos corroborar, así que no lo sé 100%. Pero yo, por lo que he visto de ella en redes, la verdad es que luce un poco bully, pero bueno, no lo podemos decir al 100%. El primer incidente al que se refería la fiscalía ocurrió el 17 de julio, 2 semanas antes de que ocurriese ese incidente. Mackenzie estaba conduciendo y Dominic estaba como copiloto, y Mackenzie de repente le dijo que iba a estrellar el coche. Y os diréis, ¿por qué? Porque iba a estrellar el coche. Básicamente porque se estaban peleando y Mackenzie no estaba de acuerdo con algo que estaban diciendo y pues le dijo que iba a estrellar el coche. Dominic, súper asustado, llamó a su madre, pero no le podía venir a recoger y al final acabó llamando a su amigo. Y su amigo, de hecho, en el juicio dijo que durante esa llamada pudo escuchar a Mackenzie decir: voy a estrellar el coche ahora mismo. Y cuando llegó el amigo para recoger a Dominic, Mackenzie estaba pegando con las 2 manos a Dominic. El otro conflicto también ocurrió en julio de 2022, o sea, el mes de las desgracias. Y en este, pues básicamente lo que ocurrió fue que Dominic estaba tan tranquilo en su casa cuando de repente comenzó a escuchar como muchos ruidos. Se acercó a la ventana y apartando la cortina vio que su novia estaba gritando, golpeando, forcejeando y diciéndole cosas como súper degradantes. Él obviamente no se sentía cómodo abriéndole la puerta y su instinto fue comenzar a grabarla porque yo creo que sentía miedo. Quieres dejar pruebas por si pasa algo, I guess. La cuestión es que intentó calmarla, pero la chica no se calmaba y le comenzó a amenazar diciéndole: si no me abres ahora mismo la puerta vamos a tener un problema. Le ponía como cuentas atrás para que abriese la puerta y al final el chico dejó de grabar asustadísimo y llamó a su madre para que viniese a casa y le ayudase. Así que, como veis, la relación que tenían estos dos era muy lejos de ser couple goals, de hecho era mega tóxica, y sabemos que Dominic en realidad quería dejar a Mackenzie desde hacía ya bastantes meses, solo que Mackenzie le daba siempre la negativa, no quería dejar la relación y probablemente pues volvían otra vez a las andadas y a Dominic se le olvidaba y tal y tal. Ese último mes, en julio, Dominic se puso un poco más serio con el tema de dejarlo y yo creo que Mackenzie por eso tuvo tantos brotes y tantas crisis y hubo tantos incidentes y al final pues probablemente se le rompió algo en la cabeza y acabó haciendo lo que hizo. Los padres adoptivos de Davion estuvieron muy callados durante todo el juicio, no dijeron absolutamente nada, hasta que de repente la madre Jamie salió al estrado y comenzó pues a hacer un pequeño speech. Sentía que era completamente injusto que esto le hubiese pasado a Davion, es que realmente a Davion no le tocaba para nada esa historia, no conocía de nada a Mackenzie. Si hubiese decidido quedarse en casa de ese amigo o llamar a sus padres, cualquier cosa diferente, él seguiría vivo, porque es que él no estaba metido en ningún tipo de relación con esa chica, que realmente yo creo que era como el peligro, ¿no?, en esta historia. Dominic, de una forma u otra, siempre se hubiese visto envuelto con ella. Al final dijo que ella se sentía honrada de haber sido escogida como madre de Davion y de sus hermanas biológicas y que el mundo había perdido a un gran hombre. Bastante triste, la verdad. El día de la sentencia, la jueza se marcó un speech súper tajante, súper duro, que yo creo que hizo a Mackenzie se rompiera por dentro básicamente, aunque sinceramente creo que lo que la rompió por dentro de verdad fue la sentencia en sí. Creo que no se esperaba para nada esa sentencia. Se le cayó un mundo encima en plan, wow, esto está pasando de verdad. Sobre el vídeo de vigilancia que se utilizó como prueba, la jueza dijo: este es el tipo de prueba que ves y no puedes olvidar. No puedes olvidar la imagen ni el sonido, porque es escalofriante y es trágico. Mientras miras la grabación sabes que estás presenciando la inminente muerte de 2 personas y no hay nada que pueda pararlo. Ese día
ella escogió el camino de la destrucción y de la muerte. Solo y únicamente Mackenzie decidió conducir por una ruta poco conocida, una ruta que visitó unos días antes y una ruta que no tomaba habitualmente. Solo ella decidió darle al acelerador hasta llegar a 160 km/h e independientemente que quisiera acabar con su vida junto con la de ellos ese día, no importa, ya que eso es tan solo especulación y no quita la gravedad y los hechos en este caso. Sus acciones fueron metódicas, intencionadas y con propósito. Esto no fue conducción temeraria, fue asesinato. También, por otro lado, me hace mucha gracia esto, porque a Mackenzie no solo se la juzgó por lo que pasó ese día o por lo que hizo anteriormente a ese día, como por ejemplo la conducta que tenía con su novio, etc., sino que también utilizaron como prueba su conducta post-incidente, porque la chica creyó que era muy buena idea mostrarse, yo creo que despreocupada es la palabra, como si no hubiese pasado nada en redes sociales. Os tengo que decir que yo cuando hice research la vi muy unbothered durante prácticamente todos los juicios. O sea, hay un vídeo que sale ella, que está en videollamada haciendo el juicio, que es de los primeros juicios que tuvieron, porque al principio pues los estaban haciendo por videollamada por el tema COVID, y sale ella tocándose el pelo, mirando hacia los lados, en plan, oh, me aburro, en plan como haciendo un poco de pucheros, en plan creyéndose la main character, pero no es el momento, mi reina, en plan, está siendo juzgada por 2 asesinatos. No sé, chica, there's something wrong with her, en plan, hay algo que no va bien de verdad. En fin, aparte de esto, de su actitud en los juicios, pues como os he dicho, también la fiscalía mostró como prueba los TikToks que había hecho ella post-incidente. Para que os hagáis una idea, uno de ellos es ella haciendo lip sync a un audio en inglés. Decía: I'm not even cool. I'm just one of those girls that can do a lot of and not die. ¿Qué puedo decir? Soy una de esas chicas que se droga muchísimo, pero que aún así siempre acaba viviendo. En fin, es que claramente eso deja ver sus intenciones en todo momento, ¿no? Es que blanco y en botella. El otro también era ella haciendo un Get Ready With Me con sus amigas, disfrazándose de cadáver, ¿no? Como rollo super happy, no sé qué, que diréis, vale, ok, puedes hacer un Get Ready With Me, puedes irte de fiesta, pero no hace falta que lo cuelgues. O sea, sabes que te están juzgando durante un año entero, que probablemente vayan a revisar tu conducta, todo lo que hagas durante un año entero, porque todo se puede utilizar en tu contra. Y la chica va y se muestra completamente unbothered en sus redes sociales, que además no solo por el tema jurídico, sino que un poco de respeto a las familias. Se supone que la familia de tu novio con el que estuviste 3 años tienes que respetarla de alguna manera, ¿no? Yo creo que si veo eso de la persona que ha matado a mi hijo, yo es que la querría matar también. Después también utilizó que se hiciese mega viral para poder contactar con una agencia de modelaje, diciendo que estaba súper ilusionada, que llevaba muchísimo tiempo queriendo contactar con ellos y trabajar con ellos. Te has olvidado de que tu novio, el que tanto querías y del que no te querías separar, se ha muerto por tu culpa. Y un chico que no conocías, inocente por tu culpa. Bueno, en fin. Finalmente, Mackenzie, con solo 19 años, ha sido sentenciada a cadena perpetua automática y tendrán que pasar 15 años hasta que tenga 34 antes de que pueda solicitar la condicional. Y ni siquiera entonces es seguro si se la darán. De hecho, la jueza hizo hincapié en eso. Dijo que es muy probable que la persona que haga la revisión dentro de 15 años le deniegue la condicional. Obviamente el permiso de conducir se lo quitaron también, I wonder why. Y para concluir, pues una pequeña reflexión. Yo creo sinceramente que esto deja ver lo poco que se cuida la salud mental de los jóvenes. Creo que esto era algo que se podría haber evitado si los padres de Mackenzie hubiesen estado más encima de ella, porque claramente llevaba 3 años adicta a drogas duras y yo creo que los padres eso lo ven. En fin, creo que esto podría haber tenido otro outcome si se hubiesen hecho caso a las 1001 red flags que había, porque había muchísimas. Y no soy madre, pero puedo imaginar cómo tienen que estar los padres de Dominique y de Davion. Y de hecho también imagino cómo tiene que estar la madre de Mackenzie, porque yo saber que mi hija ha hecho eso me destrozaría por dentro también. Y saber que además tienes que medio protegerla y como defenderla, es horrible. En fin, esto es todo por hoy. Espero no haberme dejado nada. Ya me diréis a ver cuáles son vuestras opiniones y nada, y espero vuestras reacciones. Y también quiero que si tenéis algún caso en mente que sepáis y que a lo mejor no hayáis indagado mucho,
pues me lo podéis decir. Creo que si desde Spotify no os deja, porque no he encontrado la opción cuando estoy editando esto, pues me lo podréis dejar si queréis por YouTube en comentarios, o si no, pues me podéis abrir por DM en Insta y así pues lo tengo en cuenta para los próximos episodios. Y nada, ya está. Espero que tengáis súper buen día y os mando muchísimos besitos. Hasta el próximo episodio. Bye.